Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y como siempre para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual hemos venido conversando sobre las situaciones que ha generado el COVID-19, pero lo que va más allá, y es que la conexión virtual que se ha generado justamente por cuenta de esta pandemia ha aumentado también el consumo de contenidos no aptos para los niños, para las niñas y para los adolescentes. Hoy nos concentramos en la pornografía. Ocupa un gran espacio en la red y los niños, niñas y adolescentes están consumiendo este tipo de contenidos a edades lamentablemente muy tempranas. La gran inquietud es cómo pueden los padres de familia afrontar esta situación, cómo pueden prevenirla, pero sobre todo qué opciones tienen los padres de familia para controlar ese contenido a los cuales sus hijos están expuestos cuando ingresan a la red, que por estos días casi que es una obligación. En este capítulo entonces nos concentramos en ese tema, en el consumo de pornografía en menores de edad. Por supuesto, la invitación es para que ustedes nos compartan sus opiniones a través de las redes sociales. Estamos recibiendo sus inquietudes sobre este tema en @redmastv. Allí encuentran publicaciones de todos nuestros programas, ubican la publicación de Más Salud en tus Manos y ahí podemos recibir todos sus comentarios. Bienvenidos. Una de las preocupaciones de los padres es cómo se debe actuar si descubren a sus hijos consumiendo pornografía. En Más Salud en tus Manos queremos compartirle algunas recomendaciones. Es importante entender con tranquilidad el porqué de la búsqueda o exploración del niño con este material. Asimismo, generar un ambiente de confianza y tener una reacción positiva ante esta situación. Hablar de sexualidad de manera natural y abierta, teniendo en cuenta la edad del menor, hace que el niño o niña se sienta más cómodo para despejar sus dudas. Entre más pronto se inicien estas conversaciones, es mucho mejor, pues los niños despejan sus dudas y no acuden a buscar su propia información. Dejar claro que la pornografía es una imagen distorsionada de la realidad. Es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes entiendan que las relaciones sexuales se deben basar en el respeto, así como aclarar que el consumo de pornografía no genera respuestas a sus incógnitas. Entonces, partimos del hecho que desde los 12 años los niños están consumiendo pornografía. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué esto realmente puede llegar a ser negativo? ¿Por qué los padres deben prevenirlo, deben evitarlo? Pues nuestra experta invitada, quien ya hemos tenido aquí en Más Salud en tus Manos con este tema y con otros temas relacionados, pues es Luisa Zambrano. ¿Cómo estás, Luisa? Te habíamos Hola, visto ¿cómo virtualmente estás? Hoy con distanciamiento social, pero aquí en el set. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Ella es psicóloga con experiencia en diseño, ejecución y evaluación de proyectos de prevención y atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes. Y empecemos entonces con la primera inquietud, y es ¿en qué situación nos encontramos en cuanto a la pornografía consumida justamente por los niños, por las niñas y por los adolescentes? Bueno, Paula, inicialmente vale aclarar que el consumo de pornografía ha venido aumentando y eso se debe a que actualmente pues, se adquiere a muy bajo costo o realmente nulo a través de la red. Y además, pues ya no hay realmente un filtro por edad, el acceso es ilimitado y muy fácil. Antes, las personas debían conseguir cómo comprar una revista, cómo comprar un CD, entonces, ¿cómo me hago pasar por ser una persona mayor de edad para adquirirlo? Pero actualmente no, el único filtro que existe es, ¿eres mayor de 18 años, sí o no? Los niños dicen que, claro, virtualmente no tiene ninguna validez. Exacto, y los niños dicen, pues, sí. Claro. Y bienvenido al mundo de la pornografía, donde encontrarás un acceso ilimitado a todo tipo de contenido. Entonces, así se encuentra esta situación actualmente. Y es preocupante, ¿no? Porque entonces, claro, antes lo que tú dices, casi que los niños o los adolescentes, sobre todo, pues se ponían ese reto y entonces hay que hacernos pasar y hay que buscar y hay que bajar, y eso incluso dificultaba ese acceso a la pornografía. Claro. Ahora no. Pero entonces la gran pregunta que sigue es la consecuencia. ¿Cuál realmente puede llegar a ser una consecuencia, digamos, cercana o preocupante, sobre todo cuando un niño, cuando una niña consume pornografía? Y la respuesta es amplia, porque no es una sola consecuencia, podemos encontrar una gama muy amplia de consecuencias. Y es que, imagínate, si yo empiezo a consumir pornografía, pasan varias cosas. Una es que pierdo la distorsión un poco de lo que es la sexualidad y muchas veces termina siendo la fuente de educación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Entonces, ellos acceden a la pornografía para aprender y, digamos, despejar estas dudas que tienen acerca de la sexualidad. Y la información que encuentran es totalmente distorsionada. Claro. Entonces, y no tienen la noción real de lo exacto, entonces encuentras que la violencia es algo fundamental para la fantasía sexual, que la violencia hace parte de la relación, unos estereotipos de belleza que son salidos de la realidad, y entonces de belleza y de tiempo, de forma, de todas las cosas que deberían de pasar en una relación sexual sana. Entonces ellos crecen con una cantidad de falsas expectativas acerca de la sexualidad que los frustra también de forma individual. También tenemos consecuencias como, y yo no sé si lo has visto, pero cada vez los chicos tienen menos como pudor alrededor de mostrarse sexualmente, digamos, sus partes íntimas. Oh. Y lo vimos cuando hablamos de sexting, si no sé si claro, recuerdas. Que los niños ya tienen esa comunicación. Claro. Y si tú ves ahorita Snapchat o plataformas como OnlyFans, que son súper famosas, donde ya incluso ellos comercian y producen pornografía, la venden, adolescentes y jóvenes. Pues, sabes que es muy raro, y con esta inquietud, pues que la vamos a despejar más adelante después de la pausa, tenemos una breve pausa, es que los niños, digamos que en medio de su inocencia, ¿no? Están compartiendo todos estos tipos de contenidos como de manera inocente, pero también son muy conscientes, en contraste. Aquí está siendo, es peligrosísima. O sea, estamos hablando de sexo, estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de partes íntimas, de cosas de la red, pero además eso inquieta mucho, porque igual ellos lo manejan como de una casualidad. Es que lo normalizan, y ese es el problema de la pornografía, que como la vemos en cantidades tan exorbitantes y de tan fácil acceso y sin costo, y como que se va haciendo parte tan natural de nuestra cultura y de nuestro diario vivir y de nuestra interacción con las redes, lo normalizamos. Y entonces ellos son conscientes de lo que están haciendo, pero ya parece tan normal que a veces no dimensionan todas las consecuencias que esto puede tener a largo plazo. Y ahí es cuando fatalizamos a quienes, ay, pero mi mamá sí es exagerada, ay, pero mi papá, ay, como si nunca hubieran visto. Y ahí es que empiezan, Dios mío, más cosas. Tenemos una breve pausa, ya seguimos con este tema aquí en Más Salud de tus Manos. Una de las preocupaciones de los padres es cómo se debe actuar si descubren a sus hijos consumiendo pornografía. En Más Salud en tus Manos queremos compartirle algunas recomendaciones. Es importante entender con tranquilidad el porqué de la búsqueda o exploración del niño con este material. Asimismo, generar un ambiente de confianza y tener una reacción positiva ante esta situación. Hablar de sexualidad de manera natural y abierta, teniendo en cuenta la edad del menor, hace que el niño o niña se sienta más cómodo para despejar sus dudas. Entre más pronto se inicien estas conversaciones, es mucho mejor, pues los niños despejan sus dudas y no acuden a buscar su propia información. Dejar claro que la pornografía es una imagen distorsionada de la realidad. Es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes entiendan que las relaciones sexuales se deben basar en el respeto, así como aclarar que el consumo de pornografía no genera respuestas a sus incógnitas. Pues ahí teníamos algunas recomendaciones para tener en cuenta justamente a la hora de enfrentarse a esta situación de la pornografía. Sin duda, pues es una alerta, ¿no? Cuando creo que un padre de familia se da cuenta que su hijo está consumiendo pornografía. Pero antes de entrar en este detalle, nos sigue acompañando Luisa Zambrano. Ella es psicóloga con experiencia en diseño, ejecución y evaluación de programas de prevención y atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes. Y entonces, antes de terminar el bloque anterior, estábamos hablando de normalizar la sexualidad, ¿cierto? Pero también no podemos caer al otro lado, y es que el tema sea un tabú y que sea un tema que no se puede tocar. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio y ser más bien los papás quienes orienten esa educación y no una imagen distorsionada como lo orienta la pornografía. Lo orienta. Sí, de alguna forma un poco enferma, pero ese es el punto, que los padres sean la fuente primaria de información. O sea, es que los niños terminan muchas veces llegando a la pornografía por curiosidad, porque quieren entender cómo funciona esto de la sexualidad. Porque mi mamá no me dijo. Exacto, y somos seres sexuados y eso es una realidad. Nosotros tenemos un buen componente de sexualidad a la que respondemos biológicamente y queremos saber. Pero, ¿y si yo voy y le pregunto a mi mami, ¿cómo funcionan las relaciones sexuales? No, una cigüeña.
Entonces, claro, yo ya voy a saber que mi mamá no es una fuente certera de información, que mi papá que me dijo, ¿usted de dónde sacó esa pregunta? Y me regaña, Claro. entonces mejor no le pregunto porque se pone bravo y esto va a dar para una pelea. Ahora, ¿dónde finalmente aclaro mis dudas? En internet. Entonces escribo una palabra relacionada con sexualidad y lo primero que me salen son portales de pornografía. Veo eso y digo, ah, ya sé de sexualidad. Claro. Y entonces luego voy, empiezo una vida sexual quizá con una niña y entonces, o con un niño y entonces empiezo a aplicar lo que vi en pornografía y de entrada ya No, pues empezamos a equivocado distorsionar totalmente. todo. Claro. Además, esos comportamientos, digamos, íntimos y en la sexualidad también repercuten en la vida social. O sea, Claro. directamente hay una relación. Hablemos entonces, si ya no es un tema tabú, si entendemos que no debemos manejarlo así en casa, si entendemos que incluso se debe normalizar la comunicación de datos reales, de datos certeros, de lo que nosotros como padres, no solo lo que queremos que sepan, ¿no? Porque hay todo bonito, todo perfecto, tampoco. Sí, sí, lo que es realmente con los nombres que tienen, como es. Si no la cosita y la otra cosita y son dos cositas felices. No, así no funciona, ser claros. ¿A qué edad entonces uno debe empezar a hablar con los hijos de sexualidad? Y es que esa es una buena pregunta porque la sexualidad implica muchas cosas que van más allá del acto sexual. Entonces, desde que son bebés y les empiezas a nombrar las partes de su cuerpo, desde ahí empieza, desde que empiezas a trabajar un poco los vínculos, desde que empiezas a trabajar roles de género, desde los 2 años, realmente somos seres sexuados, como te decía, desde siempre. Lo que pasa es que tienes que ir adaptándolo a la edad del niño. Claro, ya a los 10 años las preguntas y lo que necesitarás saber es diferente. A los 15 años ya será diferente, pero a veces los mismos niños te van marcando la pauta con sus preguntas. Ahora, esas preguntas también están influenciadas por lo que están viendo con sus amigos en el colegio o en internet. Entonces, si un niño muy pequeño te empieza a hacer preguntas un poquito más específicas, hay que preocuparse. Sí, es una señal de alerta decir, ven, ¿y tú de dónde sacas eso? Cuéntame, ¿y por qué me preguntas eso? Porque te está ¿de dónde te diciendo? surge Claro. esa curiosidad? ¿De dónde escuchaste eso? Y ahí aclaras un poquito, porque a veces también puede ser que un adulto le esté hablando de cosas que no debería escuchar el niño o que simplemente lo vio en la televisión, y es bueno aclararlo y un poco indagar de dónde está sacando esas dudas. Bien, hablemos de otro tema que tiene que ver con este consumo temprano de la pornografía y es la adicción. ¿Eso es posible? ¿Es posible que un niño se vuelva adicto a la pornografía? ¿Es posible que se despierten parafilias y que se despierten conductas muy repetitivas? Sí. Entonces, por ejemplo, que el niño termine aplazando cosas que debería hacer como sus tareas por ver pornografía, claramente nos demuestra que hay un problema conductual, que el niño está teniendo una conducta excesivamente repetitiva, conductas incluso masturbatorias repetitivas, y que te pueden desencadenar en que cada vez necesite como una droga, contenido más fuerte y más cantidad de contenido para alcanzar a tener una respuesta sexual frente a eso. Entonces resulta que el niño venía viendo, la persona venía viendo imágenes simples de relaciones sexuales, pero ya eso me aburrió, como pasa incluso con drogas. Entonces ya necesito contenido más fuerte, y la pornografía te ofrece relaciones con la mamá, con la tía, o sea, una cantidad de cosas con animales y categorías cada vez más y más fuertes y mayor cantidad de el contenido. Okay. Mira, tú te das cuenta incluso en adultos que tienen problemas para establecer relaciones con sus parejas porque desarrollan parafilias. Entonces el objeto de deseo cambia de ser su mujer, su pareja o su esposo a ser únicamente la pornografía. Entonces les es imposible alcanzar una relación satisfactoria si no es con pornografía. Bueno, y ahí otra vez decimos, todo se empieza a complicar. Luisa Zambrano, psicóloga con experiencia en diseño, ejecución y evaluación de programas en prevención y atención psicosocial a niños, jóvenes, adolescentes, a niñas, está con nosotros y nos acompañaba justamente con estas pinceladas casi que generales sobre lo que significa el consumo de la pornografía en niños, en niñas y en adolescentes. Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos, porque además después de la pausa pues tenemos información muy útil respecto a las recomendaciones. ¿Cómo prevenir esta situación? ¿Qué se debe hacer? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pausa, ya volvemos.
Aquí seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy el tema que concentraba nuestra atención tiene que ver con el consumo de pornografía en niños, niñas y adolescentes. Y digo concentraba nuestra atención es porque creo que muchos quedamos un poco sorprendidos y casi que aterrados conociendo los efectos quizá del consumo de pornografía a temprana edad en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Pero en este espacio pues también queremos compartir con ustedes opciones, recomendaciones y esas posibilidades que ayudan tanto a los padres de familia, porque si bien la tecnología tiene estos rumbos y estos caminos y estos contenidos tan complicados, pues también tiene soluciones. Por eso nos acompaña Ricardo Casanova, él es el director de proyectos de Guardian Kids, para explicarnos qué es y cómo funciona Guardian Kids. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Guardian Kids es un software construido sobre algoritmos de inteligencia artificial que monitorean continuamente la pantalla de los dispositivos Windows y Android. Ese monitoreo lo hace en busca de contenido sexual, es decir, única y exclusivamente cuando el niño o la niña están observando, descargando o compartiendo cualquier contenido sexual. Lo que hace Guardian Kids es una captura de pantalla y se la envía como una señal de alerta a los padres y madres del menor, diciéndole, mira lo que está haciendo tu hijo, pilas. Y entonces, ahí está magnífico y llega el pilas, alerta, atención Colombia, acá algo está pasando. Exactamente. ¿Y el padre qué hace? Guardian Kids también dice cómo reaccionar, porque claro, cualquier papá pues se asusta. Claro. Aquí lo primordial es prevenir, es decir, si yo actúo antes de que el abuso sexual se dé, estoy protegiendo a mi hijo o a mi hija. Después ya solo quedan las terapias, sí, claro, pero eso le queda una huella para toda la vida. Debemos actuar antes de. Y este software nos presta esa ventaja, es decir, nos alerta. En ese momento vamos a tener nosotros también la guía por intermedio de nuestra página web, guardiankids.com.co, vamos a tener esa orientación por parte de psicólogos que nos van a decir cómo actuar. Porque es diferente encontrar a un niño de 12, 14 años viendo una mujer desnuda, excúsenme, no quiero ser ni sexista ni nada, pero es algo normal. Pero es diferente encontrar un niño de 7 años viendo zoofilia, entonces ya es algo terrible. En los dos hay que actuar, hay que hablar con ellos, hay que dialogar y nuestro equipo de psicólogos están prestos para apoyarlos. En el convenio que tenemos con Claro Colombia, pues sencillamente estamos protegiendo la integridad de los niños y niñas del país. Y para eso tenemos el software y el acompañamiento y orientación profesional. Pues justamente aquí queremos mostrarles cómo pueden proteger a sus hijos o familiares menores de edad de ese contenido sexual en Internet. Protege a tus hijos o familiares de mensajes con contenido sexual mientras usan Internet. Suscríbete ya al servicio Guardian Kids enviando la palabra solicito 2S al código 35037. Recuerda, envía la palabra solicito 2S al código 35037. Guardian Kids, la solución tecnológica a los riesgos digitales para proteger a tus seres queridos. Y entonces, Ricardo, ¿qué debe hacer un padre de familia para adquirir ese software y para proteger a sus hijos, a sus hijas, para evitar estos peligros en Internet? Ok, como lo veíamos anteriormente, debe suscribirse ante el servicio que presta Claro Colombia. Claro Colombia y Guardian Kids se han empeñado en proteger a la niñez de estos riesgos digitales, del abuso sexual, consumo de pornografía, sexting, grooming. Pero solos no podemos, necesitamos de todos los padres de familia para proteger la niñez en Colombia. Entonces, hagamos un equipo, padres de familia, Claro y Guardian Kids, en pro de la niñez y la adolescencia del país. Claro, y es que hay que ir avanzando respecto a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? No solo podemos quedarnos en las recomendaciones que hace 20 años nos hacían nuestros papás o que hacían los abuelitos, y entonces, cuidado con la calle, cuidado con salir bien abrigado por el frío. No, hoy en día nuestra realidad es totalmente virtual. Total. Muchos padres que son de mi edad pueden recordar que el riesgo que uno tenía era de partirse un pie en el parque jugando fútbol. Sí. Hoy en día los niños no van al parque, los niños están en la casa, pero en la casa esos riesgos virtuales que son invisibles para nosotros afectan realmente psicológica y físicamente a nuestros hijos. Pasan de lo virtual a lo real. Entonces,
necesitamos estar ahí, presentes con ellos. Pero como yo no puedo estar ahí mirando qué hace el niño en el dispositivo. Y tampoco es un proceso sano. Y no es un proceso sano porque él necesita independencia y confianza. Claro. Pero sí Guardian Kids, que es un robot que trabaja de manera silenciosa, no lo observa el niño, no ve ninguna molestia, digamos, dentro del dispositivo. De su contenido, claro, porque también que le dé una alerta, te estamos vigilando. No. Tampoco. Ok. No, sencillamente trabaja de manera invisible, pero cuando el niño está en riesgo nos avisa, nos informa y nos alerta, y ahí es donde entramos nosotros a actuar. Prevención, de eso se trata. De eso se trata cuando hablamos de este tipo de temas, pero antes de la prevención está la comunicación. Esa es la clave realmente para que tengamos esa posibilidad de armonizar y equilibrar el ambiente con los adultos, con los niños. Hemos sido tan insistentes en estos días con ustedes en Más Salud en Tus Manos, porque además hay que tocar todos los temas y no hay que descuidar la alimentación de los niños, que estudien, que sean pilos, que sean juiciosos, que respeten, pero que también se respeten a ellos mismos. Así es. Y nosotros estamos frente a la pantalla, pues controlamos lo que está frente a la pantalla, pero lo que hay allá detrás. Lo que hay detrás. Y hay niños curiosos, pero también hay mucha maldad, muchos delitos por ahí. Mira, nosotros hicimos una prueba en Facebook con un perfil falso que creamos de una niña de 12 años. La dejamos sola, sin ni un solo amigo. En 60 minutos tuvo 411 solicitudes de amistad. Ay, no. 60 minutos, una hora. Ahí cerramos y todo, y esa fue la demostración de que los agresores sexuales en la red están ahí, están al acecho. Debemos prevenir, debemos proteger. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy útil hoy este tipo de recomendaciones. Este programa ha sido magnífico. Una opción que nos compartía, fácil, sencilla, de seguridad, de prevención. Hablamos de Guardian Kids. Ricardo Casanova justamente es el director de proyectos de Guardian Kids. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a Claro y a todos los padres de familia que se preocupan por la integridad de sus hijos. Pues de eso se trata, lo decimos aquí en Más Salud en Tus Manos, de prevenir. Hay que tocar estos temas, hay que conocerlos, hay que tener la información y, por supuesto, las herramientas de prevención. Nos vemos en una próxima entrega de Más Salud en Tus Manos.